Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ver el día de hoy dos temas. Vamos a terminar el primero. Muy bien, profesor. Terminamos, ¿cómo están? Terminamos y cerramos la sesión y abrimos nuevamente la sesión con el mismo link para poder ingresar al tema 2. ¿Ya? Para hacer estos dos temas, para que la grabación salga por separado también. Muy bien. En esta primera temática vamos a ver el imperialismo. Y en la segunda temática vamos a ver luego la paz armada, ¿no? Ambos sucesos que vamos a tocar tienen que ver justamente con una nueva visión del mundo, en este caso un nuevo gobierno, una nueva forma de dominar el mundo, en este caso es el imperialismo. Luego la paz armada viene a ser lo que es, bueno, como su propio nombre dice, un sistema o un periodo de paz, pero entre comillas, porque se están armando los ejércitos y justamente la paz armada termina con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora la vamos a ver. Muy bien, comencemos con lo que es el imperialismo, que es acá. El imperialismo es justamente un periodo comprendido entre casi un siglo, bueno, casi un siglo que es de 1870 a 1914, en el cual las principales economías del mundo buscan un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema de dominación llamado imperialismo. Así lo denominan a este nuevo sistema de dominación, ¿no? En este contexto, las principales potencias se reparten el mundo, ¿sí? Se reparten el mundo en colonias para poder justamente obtener maximizar los recursos de estas nuevas colonias y poder llenar los bastiones de estas potencias mundiales que en aquel entonces se estaban dando, ¿no? Y esto justamente daría inicio, como le digo, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con posterioridad justamente a esas disputas de la fase superior del capitalismo, ¿no? Que es el imperialismo, justamente daría inicio a esta Primera Guerra Mundial. Las principales potencias industrializadas de aquel entonces de Europa eran Inglaterra, Alemania y Francia. Estas tres potencias son las que van a predominar justamente en este proceso de imperialismo, de querer gobernar y tener un imperio, ¿no? Por eso se llama imperialismo, tener un imperio que gobernar en este caso. Inglaterra, Alemania y Francia. ¿Cuáles son las causas del imperialismo? Bueno, las causas principales son las económicas, obviamente, porque quieren una nueva fuente de riqueza, una nueva fuente de ingresos, como es materias primas, nuevos mercados, ¿no? Y justamente poder comercializar e industrializarse más y más y más, ¿no? Poder expandirse más y más. Causas políticas, es la búsqueda de estrategia de prestigio, más que todo ser un país reconocido. Y en el caso demográfico, obviamente, expandirse, tener más colonias, tener más zonas de influencia para poder lograr tener mayor mano de obra barata, recursos ilimitados según ellos, para poder afianzar su hegemonía en el mundo, ¿no? Estas tres grandes potencias, Inglaterra, Alemania y Francia. Inclusive hasta el día de hoy hay colonias que todavía se mantienen, ¿no? Francia mantiene algunas colonias vigentes, igual que Inglaterra, ¿no? Alemania ya no, ya en la actualidad no tiene colonias, pero sí Francia e Inglaterra, ¿no? Un gran ejemplo, acá en América del Sur tenemos un país al norte de América del Sur que es la Guyana francesa. Ellos son considerados franceses, ¿no? A pesar que están en América, es una colonia francesa y tienen pasaporte francés. Por obvias razones hablan también el francés en esa zona, ¿no? Sin ir muy lejos, hablan francés ahí en la Guinea francesa y tienen pasaporte francés, ¿no? Para poder transitar libremente por Europa, ¿no? Por ejemplo, es como si fuera un territorio europeo, la Guyana francesa. ¿Ok? Territorios de Inglaterra. Ah, bueno, territorios de Inglaterra hay más que todo islas y estos se llaman territorios de ultramar. Inglaterra le llama territorios de ultramar o colonias, ¿no? Un ejemplo de una colonia que está acá cerca era lo que eran las Islas Falcon, ¿no? Lo que conocemos como las Malvinas, ¿no? Las Islas Malvinas, ¿no? Que ahora es parte de Argentina, ¿no? Pero en aquel entonces eran territorio francés y se llamaban las Islas Falcon. Cambia el nombre a Malvinas cuando gana justamente la guerra los argentinos, ¿no? Pero era una colonia de ultramar por parte de Inglaterra, ese territorio de las islas de la Malvinas, ¿no? Porque esa isla tan remota, que está por el lado argentino, le convenía a Inglaterra, porque había bastantes riquezas ictiológicas, es decir, de captura de peces, ¿no? Por esa razón, los ingleses querían esa isla
porque era muy rica en recursos justamente, en este caso pesqueros, ¿no? Argentina logra tomar, ¿no? Y obviamente las causas ideológicas es el desarrollo y el fomento, ¿no? El deseo de ser superior, de ser una potencia mundial, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son las causas de este imperialismo, ¿no? Muy bien, chicos, el resumen de este capítulo está justamente acá en la introducción. El imperialismo viene a ser un nuevo sistema de dominación, es un nuevo régimen, lo cual impulsaron Inglaterra, Alemania y Francia. Consecuencias de esta unión, la paz armada y posteriormente la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver las zonas administrativas o de influencia y vamos a ver el reparto colonial, el reparto de la torta, también conocido como ello, de cómo estas tres potencias influenciaron en el mundo, ¿no? Y que hasta el día de hoy inclusive todavía conservan algunas colonias, como lo que decía Francia y Alemania, ¿no? Perdón, Francia e Inglaterra, ¿no? Acá dice forma de administración en la zona de influencia. Dice acá las metrópolis o países dominantes, los tres mencionados, establecieron distintos tipos de dominio político, sobre todo en territorios que tenían bajo su control. Entre otras formas de cómo hacían esta administración tenemos el autogobierno, ¿no? Si bien era una colonia alejada del país de origen, que el autogobierno, que más que todo lo desarrolló los países británicos, ¿no? Las posesiones británicas, es más que todo darle entre comillas, un gobernante de ese territorio, de esa colonia, pero que este gobernante le debía dar cuentas al monarca o al rey en este caso de Inglaterra, ¿no? Al rey de Inglaterra. Muy bien, entonces esto justamente era un sistema legislativo mediante lo que eran dos cámaras a este autogobierno y estas dos cámaras, una de senadores y diputados en algunos casos, se llamaba un sistema bicameral, ¿no? Por un lado, ejercían algunas leyes y el otro poder del Estado, vamos a decirlo así, aprobaba o desaprobaba dichas leyes que eran postuladas por el primer tipo de gobierno. Lo que quieren hacer el día de hoy acá en el Perú, ¿no? De que los congresistas quieren la bicameralidad para tener dos tipos de gobierno, ¿no? Más que todo es dilatar mucho el tiempo en temas burocráticos. Luego otro sistema es el protectorado, ¿no? Se instauró en los países donde las autoridades políticas nativas y locales gobernaban sus países, protegían justamente las riquezas y mandaban más que todo ciertos ejércitos para proteger estas zonas recientemente colonizadas, ¿no? Y las colonias, en este caso las potencias extranjeras, se ocupan directamente del gobierno de los países. Esta forma de gobierno en las colonias directamente ya no había un gobernante establecido, simplemente mandaban representantes justamente de los gobiernos de los países y sometidos a un nuevo régimen. En estas colonias se instauraba todo el mismo gobierno de que se estuvieran ahí en la capital o en el mismo país propiamente dicho. Las colonias, este sistema en este caso, este control que se ejercía en las colonias era a todo tipo, a todo nivel. Ejercían el poder político, el poder militar, el poder económico sobre estos nuevos territorios que iban, entre comillas, conquistando. Digo que entre comillas conquistando porque lo que hacían era entrar a la fuerza con el ejército más que todo y hacían ciertos desórdenes como matanzas para poder obtener la rendición de estos nuevos territorios. Generalmente territorios empobrecidos para poder hacer la dominación más rápida. Y el continente por excelencia que era más débil, por decirlo así, era obviamente África, ¿no? Prácticamente África fue el reparto de en estos tres países principalmente, ¿no? Casi toda África fue repartida entre estas tres grandes colonias, entre estas tres grandes potencias, ¿no? Y aquí viene justamente el reparto colonial. Esto sucede en las últimas décadas del siglo XIX. Estamos hablando de 1890, 1880, hasta el año 1900. En este lapso sucede justamente este reparto. En el Mediterráneo, lo que es frontera entre Asia y África, lo que es el Mediterráneo más que todo, el canal de Suez es una zona de influencia muy importante, porque es el paso hacia Asia
a través de justamente ese canal desde Europa, el mar Mediterráneo, hasta justamente el lado de Asia, ¿no? A través de este canal de Suez, ¿no? Francia inicia la exploración del Sahara y establece un protectorado en Tunisia, y Inglaterra establece un protectorado en Egipto, ¿no? Entonces Egipto pasa a ser colonia de Inglaterra y Tunisia, lo que normalmente es Túnez, pasa a ser colonia de Francia, ¿no? En la parte del Mediterráneo. En la África Negra, es decir, del centro al sur, se lleva a cabo varias zonas de colonizadas, ¿no? Primero, la Conferencia de Berlín hace que territorios sean colonias para lo que es Alemania, ¿no? Y para Alemania, ¿no? Y luego, posteriormente, participan otros países este, para no darle mucho poder a estos tres países que estaban repartiéndose, el territorio africano entre estas tres potencias. Hacia 1913, solo Liberia y el Imperio Etíope eran países independientes en África. Miren ustedes, el año 1913, ¿no? Sin ir muy, no hace mucho, por decirlo así. Vean ustedes cómo se repartió África. Lo de azul era territorio francés. Lo de amarillo, bueno, ocre que ven acá, era territorio de Inglaterra o territorio británico, ¿no? Egipto, Sudán, miren, Sierra Leona, Nigeria, ¿no? Lo que es parte de Sudáfrica. También Italia empezó a conquistar, España también, pocos territorios, pero aún así, Portugal también, como Angola y Mozambique. El territorio alemán fue repartido Camerún, por ejemplo, África del Sureste, África Oriental Alemana, que el día de hoy ya están todas independizadas, ¿no? No hay colonias en esa zona, salvo pequeñas islas de algunos, como le digo, de propiedad de Inglaterra y de Francia. Vean ustedes la zona solamente morada, son independientes, ¿no? Etiopía, principalmente, y lo que es Liberia, son las dos zonas que son independizadas. Etiopía al lado derecho y acá está Liberia, vean ustedes, acá le voy a resaltar con celeste. Acá está Etiopía, vean ustedes, esta zona, y acá está Liberia. Son los únicos dos países que eran independientes y no lograron ser colonizados por ninguna de esas potencias. Pero principalmente, vean ustedes, Francia ocupó muchos territorios, ¿no? Y es por eso que actualmente, si ustedes pueden ir a esos territorios, Argelia, Marruecos, África Occidental, Togo, África Ecuatorial Francesa, todos, Madagascar, la mayoría habla francés, muy aparte de su idioma africano de su territorio, pero también hablan francés, ¿no? Mientras que en Egipto, Sudán, ¿no? Nigeria, hablan inglés, ¿no? Porque fueron colonia de Inglaterra, ¿no? Y el alemán lo hablan justamente en lo que es algo de Camerún y parte de África Oriental Alemana, ¿no? Lo que actualmente es cerca del norte de Mozambique, ¿no? O Togo, que más que todo esos tipos de territorios. Entonces vean ustedes cómo se repartió el mundo. ¿Ok? Entonces vamos, y aquí ingresa otro país, un cuarto país que quiere también ser colonizador. Este país es Italia. Y es por esa razón que ustedes ven acá, de verdecito dice Imperio, territorio italiano conquistado, ¿no? La Tripolitana de Silesia, poco conquistó Italia, pero sí tuvo su influencia en ella, ¿no? Tripolitana y Cirenaica, Somalia, Eritrea son los lugares que conquistó, como podemos ver en el mapa. Y en el extremo oriente, Gran Bretaña adjudicó los protectorados de Afganistán y Birmania, en lo que es al norte de Turquía, ¿no? Francia controlaba el sudeste asiático, Hanoi, Annan, Tonkin y Laos. ¿Dónde está esto, profesor? Al lado derecho de la India, al lado derecho de la India, chicos, como quien yéndose ya a China propiamente dicho, ¿no? El sur de China, al sur de China están estos territorios que eran parte de colonias de Francia, ¿no? Hanoi, Hanan, Tonkin y Laos. Laos inclusive limita con China, ¿sí? Todos estos territorios limitan con China y actualmente ya son países independientes, ¿no? Empobrecidos, pero independientes al fin y al cabo. Vamos a ver ahora cada uno de los imperios británicos y los territorios que conquistaron, entre comillas, o decirlo así, más que todo invadieron para poder colonizar
justamente el mundo y hacer la repartija de la torta que se le llamó entonces. Tenemos los tres grandes imperios, el imperio británico, el imperio francés, el imperio teutón o alemán y el reciente agregado, el imperio italiano. El imperio británico, 1841, conquista o coloniza Hong Kong, luego la India, luego Egipto y posteriormente Birmania, donde se convierte en una colonia inglesa. Egipto vende justamente el canal de Suez a Gran Bretaña para que tenga el manejo y la India básicamente era una colonia explotada, ¿no? Luego Mahatma Gandhi hace la liberación de la India, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en Independencia de la India. Hong Kong se convierte en una colonia británica y empieza algunos conflictos posteriormente para luego hacer la guerra contra China, ¿no? Hong Kong luego vuelve a China y actualmente es territorio, parte del territorio chino, ¿no? Pero Inglaterra toma posesión de las islas de Hong Kong ¿y por qué tomó posesión de estas pequeñas islas si eran tan pequeñas? Es que justo por esa zona pasaban lo que es el comercio internacional, el comercio de barcos. Y quien controla el paso de barcos podrá cobrar un peaje, ¿no? Como si cobraba impuestos, ¿no? Las islas de Hong Kong están ubicadas estratégicamente en esas zonas por donde pasaban las embarcaciones principales para seguir su viaje a lo largo de todo lo que es el territorio asiático. Entonces era importante estas islas. El imperio francés se desarrolla gracias al impulso de su ministro Julius Ferry, quien tiene varias políticas para la conquista y conquista, por ejemplo, Madagascar, Sudán, Níger, Costa de Marfil, prácticamente casi todo África, como pueden ver, África Occidental, Chad, Gabón, África Ecuatorial, Marruecos, ¿no? Y en Asia sus principales dominios coloniales fueron Indochina, la Cochinchina y el sudeste asiático, ¿no? De ahí viene el término ante la China, la Conchinchina, ¿no? Justamente son territorios ocupados por Francia. El imperio alemán no tuvo mucha influencia, pero sí tuvo pocas colonias. Las principales fueron Togo, Camerún, Nueva Guinea y Tanganica. El emperador Guillermo II es el principal artífice de ello, ¿no? A ver, en Francia, ¿quién era? En Inglaterra, era justamente el primer ministro, Benjamín Disraeli, y en Francia era su primer ministro, Jules Ferry, ¿no? Jules Ferry. ¿Qué territorios tenían los alemanes? Cuando llega todo, cambiaron pocos territorios. Y luego se anexa un corto imperio a estas tres grandes potencias, pero no teniendo mucha influencia, ¿no? El imperio italiano. Las principales colonias fueron en África, nada más. Actualmente todas están independizadas del imperio italiano. Italia ya no es llamado un imperio, simplemente Italia. No como Inglaterra y Francia, que todavía tienen una monarquía, ¿no? Tienen reyes, ¿no? Hay rey de Francia, rey de Inglaterra todavía actualmente, ¿no? Pero en el caso de Italia no lo hay y ya pierde hegemonía. Solamente tuvo Eritrea y Somalia en 1889, Tripolitana y Cirenaica en 1902. Para terminar, chicos, y nuevamente resumir, ¿qué cosa es el imperialismo? El capítulo de hoy es el nuevo tipo de gobierno que impusieron las tres grandes potencias de aquel entonces, Inglaterra, Alemania, Francia. Posteriormente luego se une Italia, pero no es muy relevante, ¿no? Tienen pocas colonias. Y una de las formas de gobierno más, vamos a decir, un poco más sanguinarias eran las colonias, ¿no? Donde prácticamente era territorio propiamente dicho del país que era del país de origen, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué consecuencias tuvo el imperialismo, ¿no? Uno, en todas las colonias y países conquistados, o países invadidos, generó un gran subdesarrollo, los empobreció. Y muchos países hasta el día de hoy sufren esa consecuencia, sobre todo los países africanos. Muy pocos países africanos están resurgiendo, la mayoría son pobres y tienen enfermedades, epidemias, y muere la gente, ¿no? Actualmente está donde se va. El principal imperio, como pregunta acá Roberto, que ha hecho abusos nativos ahí, es Inglaterra, ¿no? Principalmente una de las colonias más explotadas fue la India. La India fue una de las colonias
mayormente explotadas. Profesor, y África, África también hubo abusos a nativos, pero era más que todo explotación minera. África, su principal, los principales minerales que aportaba más que todo eran diamantes, ¿no? Y bastante oro y carbón, ¿no? Oro, carbón y diamantes, ¿no? Hasta el día de hoy, inclusive, la mina más grande de diamantes del mundo se encuentra en África, ¿no? Y sigue siendo conducida por ahora empresas, ¿no? La nueva forma del capitalismo, el industrialismo, que es justamente manejadas por empresas inglesas más que todo, ¿no? La consecuencia del dominio colonial, chicos, en lo que es las culturas, culturalmente hablando, es de que muchos se convirtieron al catolicismo, algunos de ellos, y otros se plantearon nuevos ideales para poder lograr la liberación de África. Actualmente, cerca del 90% de África está liberada de estas colonias. Todavía sigue habiendo territorios en África que son considerados colonias de tanto de Francia, de España inclusive, ¿okay? Hay pequeñas zonas en las cuales inclusive están enmayadas, que son territorio español, que se considera territorio español, y que alrededor está totalmente cercado. Y la única forma de llegar de España a eso es en bote, o en avión, o en avioneta, perdón, y no hay forma de salir de la carretera. Es como un pedacito de costa de África frente a España, que es considerado territorio español, ¿no? Y esto que también produjo que se unieran estos países para formar los famosos bloques militares, bloques económico-militares, que posteriormente, o político-militar que posteriormente, va a conllevar por la pugna y recuperación de estas colonias que perdieron posteriormente. Luego, a pesar de que estuvieron colonizados, luego se independizan, la mayoría se independiza rápidamente, no dura ni 100 años este coloniaje. Entonces, al independizarse, entonces estas potencias pierden su hegemonía y por eso se forman las alianzas o bloques político-militar. ¿Para qué? Para que estos luego, a su vez, para querer conquistar otros territorios, puedan luchar militarmente en mejores condiciones. Y así es como se logra dos alianzas muy importantes que vamos a ver en la paz armada, la Triple Alianza y el Triple Entente, ¿sí? Y ahí entra a tallar otro país que quiere iniciar lo que es otro país que quiere conquistar lo que es Rusia. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Muy bien, chicos, una nota muy importante que tiene que ver con nuestro escritor, pero Mario Vargas Llosa en la obra El sueño del Celta habla justamente de denuncias contra colonizadores, ¿no? Roger Casemet, que hizo sobre los abusos del sistema colonial en el Congo belga, ¿no? Congo justamente conquistado por Francia, más que todo, todos los abusos que hubo, ¿no? Muy bien, ante la pregunta, ¿quiénes fueron más sanguinarios? Bueno, los tres fueron sanguinarios, pero el más sanguinario fue Inglaterra, ¿no? Segundo lugar, Francia, y en tercer lugar, Alemania, vamos a decirlo así. Italia y España no fueron tan abusivos, por decirlo así, comparado con estas colonias que se dan de estas tres principales potencias. Muy bien. Datos importantes, ¿no? Las misiones civilizadoras. Las misiones europeas contribuyeron a la colonización de África desde una perspectiva evangelizadora, desempeñando labores educativas, sanitarias y caritativas. Fueron abanderados del abolicionismo y el británico Livingstone acuñó la triple C, cristianismo, comercio y civilización. Bueno, estas misiones buscaban la liberación de estos países colonizados, ¿no? Mediante la evangelización para, más que todo, apaciguar todo este conflicto. Otro dato importante es que tras la conferencia de Berlín, Alemania estableció protectorados en Togo, África del Sudeste o Namibia, África Oriental, Alemania, lo que es actualmente Tanzania y Camerún, ¿no? La conferencia de Berlín hizo que se repartieran esos territorios para Alemania, ¿no? Potenció la agricultura, la sanidad. A diferencia de Inglaterra y Francia, que todo lo explotaban, Alemania, en sus colonias, más que todo, buscó el desarrollo de estos territorios, ¿no? Aportando justamente educación, tecnología, ¿ok? Buscando potenciar la agricultura para que se desarrollara, ¿no? Es decir, expandir de una manera un poco más tecnológica comparado con justamente ella, ¿no? Por eso le decía, en tercer lugar, entre comillas, los ojos, primero está Inglaterra, segundo Francia, al último está Alemania, pero más que todo, Alemania no tuvo muchos
abusos, ¿no? Ellos buscaban más que todo modernizar, ¿no? Una colonización un poco más, más leve, por decirlo así, en comparación de los conflictos que se daban. Vean ustedes cómo fue el Imperio Británico avanzando, ¿no? Conquistó parte de Canadá, conquistó la pequeña Santina, la Guyana, lo que actualmente son Guyana, y hay Guyana francesa para Francia y la Guyana para Inglaterra, ¿no? Miren los territorios que conquista, Australia también conquista, la India, busca Hong Kong, miren ustedes las islas de Hong Kong, porque por ahí pasaba las rutas, ¿no? Comerciales, ¿no? Rumbo a la Polinesia, rumbo a lo que son el Japón, rumbo a otras islas, y por esa razón conquistaron estos territorios, ¿no? Vean ustedes cómo ha ido territorio, ¿no? Posiciones portuguesas en la India, posiciones francesas en la India, etcétera, etcétera, etcétera. Las tres potencias principales. Muy bien, chicos, activen su micrófono y vamos a ver las preguntas de este capítulo. No sin antes tomar la asistencia, siendo la 10:45, tomamos la asistencia correspondiente. Una asistencia. Secundaria 2. Muy bien, chicos, activen su micrófono y rápidamente vamos a contestar para luego hacer el tema número 2 para ver la paz armada. Es un tema más cortito, ¿no? Como ven, el resumen de estos capítulos está justamente al inicio, ¿no? El resumen de lo que vamos a ver está al inicio, en la introducción. Ahí resume todo el capítulo. Igual acá miren ustedes. El periodo comprendido, justamente, se busca un nuevo sistema de donación llamado imperialismo y comandado por estas tres potencias principalmente, Inglaterra, Alemania y Francia. Posteriormente, Italia y España se reúnen a este tipo de gobierno, este tipo de forma de gobernar, ¿no? De expandirse. ¿Ok? Veamos la primera pregunta. Dice acá, por favor, y participen, para que participen todos. Ahora vamos a ver. La primera pregunta dice acá. La necesidad de nuevas fuentes de materias primas y mercados por parte de las potencias mundiales industriales es considerada una causa, ¿sí? La necesidad de nuevas fuentes de materia. ¿Qué tipo de causa para que se forme un imperialismo? ¿Qué tipo de causa? Económica, ¿no? Cuando te habla de necesidad de fuentes de materia prima, es un tipo de causa económica, ¿no? Muy bien, Roberto, económica. Económica sería la respuesta. 2. Fue el canciller Guillermo II y el gran impulsor del imperio alemán. Nos referimos a quién. ¿A quién? Fue el canciller de Guillermo II y el gran impulsor del imperialismo alemán. Nos referimos a von Bismarck, ¿no? Guillermo II, acá está, vamos a ver en el imperio alemán, si no más me equivoco, ahí está, del emperador Guillermo II. Se desarrolló una buena parte gracias a la labor impulsada por el emperador segundo y a su gran canciller Otto von Bismarck. Inicia el emperador Guillermo y lo consolida Otto von Bismarck. Acá está, justamente, Otto von Bismarck. Listo. 3. Fenómeno histórico comprendido entre los años 1810 y 1914 en la que las economías de todo el mundo alcanzaron una gran interdependencia donde los países altamente desarrollados se apropian y controlan territorios fuera de sus fronteras. Bueno, es el tema del día de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tema del día de hoy, el imperialismo. Esa es la definición de lo que estamos viendo el día de hoy, el imperialismo, ¿no?
el imperialismo. La letra B. Muy bien, Roberto. Por favor, los demás participen, ya sea por el micrófono o por el chat. 4. En el contexto del imperialismo estableció un protectorado en Egipto. ¿Quién estableció un protectorado en Egipto? Sobre todo en el canal de Suez, ¿no? Muy bien, Alexandra Cristóbal. Inglaterra. Sobre todo en el Inglaterra. canal de Alexandra. Muy bien, Inglaterra. Perfecto. La reina fue proclamada emperatriz de la India en el año 1836. Ah, bueno, aquí esta es una pregunta más específica. Vamos a buscar India, ¿no? Emperatriz, ¿sí? La reina Victoria es declarada emperatriz de la India. Acá está, la reina Victoria. La reina Victoria. Sí, la reina Victoria es declarada emperatriz de la India. La reina Victoria. Está. Entonces la reina Victoria. La reina Victoria. Entonces vamos a ver. La reina Victoria en 1876. 6. Se instauró en los países donde las autoridades políticas nativas y locales gobernaban sus territorios, pero aceptaban ser dirigidos y manipulados por potencias extranjeras con el fin de manejar, explotar y controlar sus riquezas. ¿Qué forma de gobierno era acá eso? ¿Qué forma de gobierno? La letra B, el protectorado. Ven ustedes acá la definición. ¿Qué había forma de gobierno? El colonialismo, en el cual el país colonizaba todo, el protectorado, para países donde las autoridades políticas gobernaban su país, pero aceptaban ser dirigidos por ellos, el protectorado. Y también tenemos la forma de autogobierno, ¿no? Instaura dos tipos de cámaras, ¿no? Entonces acá sería el protectorado. Muy bien, ¿quién me contestó? Alexandra, muy bien, el protectorado, la letra B. Muy bien, Roberto también. Acá la letra B, el protectorado. El protectorado. Muy bien, entonces hasta ahora 1D, 2D, 3B, imperialismo, 4A, Inglaterra, 5D, Victoria, 6B, el protectorado. La 1, la D, economía, la 2, la D, von Bismarck. 7. No es un personaje protagonista del imperialismo del siglo XVII. Von Bismarck, Adolf sí. Hitler. ¿Ah? Adolf Adolfo Hitler. Hitler. Adolfo Hitler, muy bien. Él todavía no, él aparece en la Segunda Guerra Mundial. Y acá recién vamos a iniciar la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? Adolfo Hitler no es un personaje de esta época. 8. Está considerada como la principal potencia industrial marítima del siglo XIX. Principal potencia. Rusia. No. Principal potencia industrial y marítima. Solamente, recuerden que son las tres. Rusia todavía es después. Japón es después. Pero al ver este modelo, se unen a ello. Bélgica también. Inglaterra, profesor. Inglaterra, luego seguidamente Francia, y al último era Alemania. En esos tres estaba así repartido. Entonces acá es Inglaterra. ¿Quién me contestó? Inglaterra. Eduardo Rojas. Eduardo. Muy bien. Eduardo. También acá Roberto. Muy bien. Alexandra también, muy bien. Vayan contestando, perfecto. Inglaterra, por favor, lo demás, a través del chat también, por el micrófono. Inglaterra. Muy bien, la 7 la D, Adolfo Hitler, la 8 la C, Inglaterra. 9. Es una pregunta de San Marco, por ejemplo. El colonialismo británico de la era victoriana, o sea, la reina Victoria, del siglo XIX, tuvo entre sus motivaciones principales la curiosidad y motivación científica, la expansión de la religión protestante, el deseo de competir con otros países, los intereses económicos o la difusión de los modelos culturales británicos. ¿Cuál fue justamente el motivo o las motivaciones? Porque de Inglaterra, bueno, de cualquier país que quisiera colonizar otros países fuera de su frontera. ¿Cuál creen que sea la principal motivación? ¿No? La A descartada, la motivación científica, por desarrollarse científicamente, la expansión de la La B, religión profesor. protestante, los deseos de competir con otros países, o la D, los intereses económicos.
económicos. Económicos, así. Todo es económico, todo es por plata, vamos a decirlo así. Son los intereses económicos. Que se difundieran los modelos culturales británicos, no, más bien al contrario, querían ser colonias quieren más colonias, más territorio. 10. Los ingleses, en su expansionismo político y económico, ¿qué hicieron? A ver, ¿invadieron Japón instaurando un régimen de castas? No, no necesariamente. ¿Ingresaron a la India, instauraron un sistema de dominación hasta la primera mitad del siglo XX? Posiblemente sí. ¿Obligaron la apertura de China al mercado provocando la guerra del opio? No. ¿Apoyados por el dirigente político sudamericano, monopolizaron el mercado del siglo XIX y dividieron el imperio La bestia, sí. en otomano en el siglo XX? No, eso ya pasó. El imperio otomano ya había sido desintegrado, ¿no? Obviamente que la B ingresaron a India e instalaron un sistema de dominio hasta la primera mitad del siglo